La destilería que se puede ver hoy mismo en Santiago de Cuba. El cocotero lo plantó su hijo, que también se llamaba Facundo. Facundo también era maestro de ron y creó en Cuba una especie de profecía que decía que el coco se mantendría vivo mientras la compañía se mantuviese en Cuba. ¿Qué ocurrió? Que en 1860, cuando el gobierno cubano interviene Bacardí, 1960, pues por algunas razones se empezó a marchitarse en 1959 y en 1970 se murió. Hoy internamente para nosotros es un símbolo de fortaleza y de prosperidad, y tenemos un cocotero que preside cada destilería de producción en las destilerías que tenemos alrededor del mundo, pero solo en las de producción, en las embotelladoras y demás no. Pero bueno, ya sabéis que el cocotero no es nuestra única imagen. Nuestra imagen, nuestro símbolo mundialmente conocido, es el murciélago. Bueno, pues el murciélago, empezando por el murciélago. El murciélago, básicamente, bueno, al principio la gente iba a la destilería, con las botellas vacías, a rellenar directamente desde el ron a la botella. Pero ¿qué pasaba? Que querían reconocer su ron. Doña Lucía Victoria Moro, que es la sociedad de don Facundo, descubrió en el techo de hojarata y en el cobertizo de la destilería una colonia de murciélagos. Bueno, ella pensó que era el símbolo perfecto para poner en la botella de Bacardí. ¿Por qué? Pues porque representa valores que ellos querían representar como empresa y como familia. Para los españoles, los taínos y los cubanos, el murciélago es un símbolo de fortuna, de salud y de unión familiar. Bueno, empezó a conocerse como el ron del murciélago. Además, en esa época había algo de analfabetismo, no es por nada, sino porque a la gente no le llegaba la educación. Así que era una imagen de padres recuerdos, misionarios, la verdad, o misionarias. Os he recibido 150 años de os quejaréis. Vamos a poner un vídeo que refuerza un poco la información que os he dado y nos aporta nueva, que yo creo que os va. Es interesante, es muy ilustrativo.